Buenas tardes, señor Sebastián Moreno. Se grabará toda la entrevista para poder recopilar toda la información de lo que vayamos hablando y también aclararle que todos los datos que dé durante la entrevista será única y exclusivamente con fines académicos. Además, quería reafirmar que usted acepta que la reunión sea grabada. Sí, señor, acepto. Listo. Entonces empezamos nuestra entrevista con el tema cambio en los hábitos de consumo en la era post-pandemia. Entonces, pues empiezo preguntándote mm, que si has notado un gran cambio en tu consumo de canasta familiar después de la pandemia. Por supuesto, porque el precio de las cosas, primero que todo, recién empezando la pandemia, se disparó, tanto por los costos de envío, porque ninguna persona pues iba a andar llevando insumos en medio de una pandemia, también con la caída de los precios, obviamente, la comida empezó a escasear y por supuesto que digamos, un mercado para 15 días con 100.000 pesos, usted lo puede hacer tranquilamente. Luego 100.000 pesos durante la pandemia solo alcanzaba para comprar arroz, par de granos y una carne, por ejemplo. Entonces diría yo que a principios de pandemia cambió bastante los hábitos alimenticios que teníamos en mi hogar, por ejemplo, y después igualmente considero que cambió, porque, por ejemplo, antes, digamos, se podía comprar algo un poco caro, digamos, unos champiñones o, no sé, o un tipo de queso azul, comidas que sabemos todos que son un poco elevadas. E incluso después de la pandemia, dejamos de comprar esas cosas porque el precio igualmente se disparó y es mejor comprar las cosas que son realmente necesarias como lo es las carnes, obviamente, los vegetales, a comprar cosas que a mi parecer sobran, a mi parecer sobran. Entonces podría decir que yo quedé ahora con 100.000 pesos, no a principio de pandemia, sino ahora mismo, en la actualidad. Sí rindió un poco más la plata, pero lo mismo, con 100.000 pesos se alcanza a hacer un mercado de menos de 15 días. Y eso, ni siquiera un mercado, unas compras para la semana. Entonces sí considero que nos afectó y sigue afectando un poco la subida de los precios y todo, porque se quedaron así después de la pandemia. Entonces sí considero que se vio vulgarmente, considero que se vio mi bolsillo afectado, por decirlo de alguna manera. Usted mencionó que pues el mercado ya no rinde de la misma manera, ¿no? Obviamente por la subida de precios y Ujú. toda la cuestión. Entonces también quería preguntarle, por ejemplo, ¿en qué aspectos todo eso en su consumo y en su toma de decisiones para comprar es lo que ha afectado todo esto? Principalmente, yo creo que ya uno no, bueno, personalmente, en mi caso no buscábamos tanto la calidad como te digo, de los alimentos, sino la cantidad, sino que con 100.000 pesos comprar lo que más venga, lo que sea asequible para poder mantenernos. Por ejemplo, bueno, y de hecho lo seguimos haciendo. Principalmente compramos eh, un pollo, por ejemplo, eh, libra y media de carne, de los granos, pero no buscamos tanto lo que viene siendo la calidad, considero que cambió en ese aspecto, no tanto la calidad de los productos, sino no calidad, no cuestión calidad-precio, sino cuestión cantidad-precio. Pues no apartando obviamente del todo la calidad, ¿no? Pero sí en vez de comprar, digamos, 1 litro de leche, por ejemplo, en caja, pasamos a comprar el paquete de 15.000 pesos aproximadamente de 6 bolsas de leche. Esos 15.000 pesos en esas 6 bolsas de leche, que alcanzan mucho más, era lo mismo que costaban 2 cartones de leche, 2 cajas de leche, más o menos. 6.000, 7.000 pesos, poquito más, poquito menos. Y en eso, más que todo, no dejamos de comprar, digamos, las mejores marcas de arroz, por ejemplo, por el que trajera más arroz, por ejemplo.
que viene siendo el ROA, digamos. El ROA, el más grande. Antes comprábamos el Diana Premium, porque pues obviamente pues es de mayor calidad y todo eso, pero pues con la pandemia y todo obviamente lo afecta a uno y empezamos a cambiar cosas, a cambiar ciertos productos, o por ejemplo no comer las salchichas, la ranchera que todos conocemos, el paquete de 6, sino comprar otra marca de salchichas que vienen, por ejemplo, 12 a un precio un poco mayor del que vale la salchicha ranchera de 6, por ejemplo. Esos serían los principales ejemplos que encuentro yo, que el cambio que se hizo en mi hogar fue cantidad-precio, no apartando del todo la calidad, en vez de elegir únicamente calidad-precio. Eh, entonces, a estas alturas de la entrevista, pues creo que es correcto afirmar que la canasta familiar hoy en día en su familia pues ya ha cambiado y depende en gran medida de la situación por COVID-19 y de las restricciones y las medidas de bioseguridad que se tengan que ir tomando en determinado momento. Claro, por supuesto. Por ejemplo, antes había un mercado móvil que pasaba por aquí, por el barrio, y después de obviamente la pandemia y todo eso, dejamos de comprar inmediatamente de allí, también porque el precio se les disparó a ellos, porque eran más gastos para ellos, y obviamente por la necesidad que estaba pasando la gente, todo eso hace que los precios se disparen. También por medidas de seguridad, también dejamos de comprar allí. Obviamente está claro el por qué, em, porque no es lo mismo el trato que se le da, digamos, nuestros campesinos, al trato que le dan en un supermercado, que se centran en desinfectar todos los estantes, digamos, donde se encuentra la fruta, los vegetales, etcétera, a cómo lo desinfectarían nuestros campesinos, que sabemos que no siempre tienen los métodos correctos para desinfectarlo. Em, También considero que cambió exactamente en lo que tú dices. Empezaron a haber muchas restricciones, precisamente por eso, por la cuestión económica, que hizo ya no, digamos, 180.000 pesos o 200.000, 200 y un poco más, 220, alcanzaran para todo el mes, sino que ya esos 180, 220 empezaban a alcanzar solamente para un mercado de 15 días y luego volver a comprar otros 180.000 pesos, 200.000 pesos para la comida. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, los gastos alimenticios, todo durante la pandemia, y sin dejar de aparte también los gastos de servicios públicos y arrendo, diría yo que la economía personalmente y a todos se vio un poco afectada, no del todo, gracias a Dios, pero bastante, bastante afectada, diría yo. Y creo que bastantes personas coincidirían conmigo y con lo que te estoy diciendo. Sí, bueno. Y entonces, pues para finalizar, te quería preguntar si, pues hoy en día, ya habiendo transcurrido y habiendo vivido todas las fases desde anterior a la pandemia hasta hoy en día, con todos los precios como han ido cambiando, entonces te quería preguntar si te sientes satisfecho con con la productividad de tu canasta hoy en día. Para ser sincero, sí. Eh, pues no, como te digo, no es lo mismo de antes, por ejemplo, que comprábamos que ciertos tipos de queso que son un poco más costosos, que los champiñones, por ejemplo, que el tipo de, disculpa, que el tipo de jamón, por ejemplo. Sabemos todos que el jamón serrano es un poco caro, pero diría yo que incluso esos cambios se supieron adaptar en mi hogar. Por ejemplo, ya no compramos el jamón serrano, sino un jamón de cerdo común, normal, que viene empaquetado. Lo mismo un queso normal, no de marca, un queso que normalmente venden en las salsamentarias y todo eso, ese tipo de productos artesanales, por decirlo así. Em, pero diría que cambiaron ciertos hábitos, más no del todo. A veces en mi hogar, cuando se puede, tenemos esos gustos, por decirlo así, pero no tanto como antes, obviamente.
Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Siguen habiendo las oportunidades para comprarlo, para darse, te repito, el gusto. No tan seguido como antes, pero sí. Y diría de yo también que estoy satisfecho por la parte de que, em, aunque los precios han cambiado y todo, y ha subido todo un poco, considero que igual sigue siendo la misma alimentación sana para mi hogar. Entonces diría yo que sí, que actualmente sí me encuentro satisfecho con lo que nos trajo esa pandemia y todo, a pesar de los cambios y todo, diría yo que sí me encuentro satisfecho. Listo, Sebastián. Entonces, solo agradecerte por aceptar la entrevista y por dedicarnos un poco de tiempo a la investigación y pues ya voy a proceder a detener la grabación. Con mucho gusto.